a nuestros ojos. Un vistazo en el retorno a casa durante la pandemia. He decretado el estado de excepción en el país, que incluye un toque de queda que empezará a las 9 de la noche y terminará a las 5 de la mañana. Ya rige la prohibición de ingreso de extranjeros en vuelos internacionales. El presidente de la República, Lenín Moreno, anuncia que la emergencia sanitaria por el coronavirus durante La velocidad con la que días se extendió el contagio del coronavirus a lo largo del mundo nos tomó por sorpresa. Ha transcurrido más de un año donde comenzó la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Ecuador. Hemos optado por vivir nuevos y grandes cambios. Es apenas aquí donde empezamos a comprender el fenómeno y las dimensiones que se tomaron. No obstante, los estudiantes también han vivido por situaciones difíciles. Frente a esta problemática, escucharemos los testimonios sobre las experiencias de algunos compañeros de la Facultad de Comunicación Social, quienes afrontaron y siguen afrontando en esta lucha constante. Hola, mi nombre es Janel Ortiz, soy de la Facultad de Comunicación Social y soy un estudiante de provincia. Cuando pasó esto de la pandemia, a mí me tocó devolver mi departamento porque a nosotros no nos bajaron la renta del departamento, aunque a otros compañeros sí. Entonces nosotros tuvimos que mover nuestras cosas a una bodega por un año y esperando que las cosas no se dañen, pero aún así se dañaron. Nosotros aquí en Baños tenemos un restaurante de parrilladas. Entonces, cuando pasó esto de la pandemia, cerramos todo lo que es el restaurante y empezamos a tener muchas pérdidas, como mayor parte de la población del país. Entonces, a mis papás les empezaron a bajar el sueldo de los trabajos y empezó a faltar el dinero. La economía empezó a bajar y a mí me tocó buscar trabajo. Yo busqué trabajo en un hotel cuando ya se empezó a reactivar un poco la economía. Empecé a trabajar por un poco tiempo, pero el trabajo no era justo porque trabajaba casi una semana haciendo todo lo que es limpieza y recepción y nos pagaban como $10 a la semana trabajando todos los días. El Banco Central del Ecuador indicó que más de 300.000 empleos se han perdido en el país desde que inició la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Ecuador. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU de septiembre del 2020, las cifras que reflejan la población económicamente activa, que las personas desempleadas pasaron de 1.009.583, que representa el 13,3%, a 522.620, que significa el 6,6%, es decir, el desempleo cayó a la mitad en apenas 3 meses. Hola, soy Eddie Mora, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador. Tengo 24 años y soy oriundo de Santo Domingo. Estoy seguro que no fui el único que se vio afectado por esta pandemia. Muchos estudiantes de otras provincias también se vieron incluso más afectados que yo. El problema radicó cuando todos pensamos que esta pandemia iba a durar unos 2 o 3 meses. Se tenía previsto que el semestre comenzaría en mayo. Sin embargo, como vimos que se aplazó un mes más, nosotros seguíamos pagando el arriendo. Cuando cayó la pandemia, mi familia se vio afectada económicamente, hasta el punto de llegar a pensar de que era necesario abandonar la universidad para volver acá a Santo Domingo. Y decidimos conversar con el arrendatario. Él nos supo decir que si no quería perder el cuarto o que mis cosas se queden ahí, tenía que seguir obligado a pagar eso. Entonces traté de hacer algunos tratos o darle algunas opciones para evitarme ese problema, pero me dijo que no era posible, que tenía que ir yo mismo, cosa que también fue difícil porque en ese tiempo se prohibió la circulación de todos los automóviles, incluso de los transportes terrestres. En el Ecuador, los casos de inquilinatos durante la pandemia fueron uno de los problemas que también se presentaron. Pese a que existieron acuerdos de pago o reducción de arriendo, los arrendadores no disponían de ingresos para cumplir con las mensualidades del pago. Es por eso que muchos estudiantes y personas en general
tuvieron que realizar el desalojo de las viviendas. En Ecuador, los arriendos bajaron hasta un 20% en algunos casos. Mi nombre es Isabel Macaña y soy estudiante del 9º semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Sí, me he visto afectada de cierto punto porque al principio no fue difícil, pero pude adaptarme muy rápido a lo que son las clases online. Sin embargo, ya son 3 semestres que estamos en este tipo de modalidad y este último semestre sí ha sido muy difícil, dado que hemos vivido, porque estaba viviendo con mi hermana ya, hemos vivido casi como 5 años, entonces sí ha sido difícil, o sea, en la parte primero emocional, pero ha sido un cambio drástico y nos ha beneficiado a mí y a mi familia en lo económico, ya que estando en Quito gastábamos arriendo, pasajes y era difícil también. Sí, al principio de la pandemia, justo la Asociación de Estudiantes de la facultad había promocionado un curso de Photoshop y todo eso, y estaba allá cuando empezó la pandemia, entonces, o sea, fue fea esa sensación de que mis hermanas me decían a cada rato, ya regrésate porque la situación está así y es peligroso, entonces tuve que regresarme a los 3 días que se anunció pandemia mundial. Es así el caso de Lisette y de muchos otros estudiantes que vivieron por esta difícil situación. Tras el anuncio del estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano en cadena nacional el pasado 16 de marzo del 2020, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, con el propósito de contener la transmisión del coronavirus COVID-19, sin imaginarse que esto se iba a propagar cada vez más y complicando la situación que atravesamos en estos momentos. La pandemia, como estudiante, podría decir que afectó de manera negativa al inicio porque no tenía conectividad a internet, era bastante complicado, a veces ponía datos, otras veces me tocaba salir de la casa para poder conectarme, poder enviar los deberes y, o sea, era bastante complicado. En clases que igual era como que se limitaba el internet y a veces no, o sea, no se escuchaba lo que decía el profe. Ustedes saben que cuando no hay tanta buena conexión de internet, no se puede ver la pantalla, por ejemplo, cuando están en las exposiciones, o sea, es bastante complicado. Nosotros que somos de provincia, no tenemos un lugar fijo a donde ir, nos tocaría arrendar el cuarto, obviamente, como los semestres anteriores, ¿no? Pero por esa parte sí. De ahí, digo, en lo académico creo que sería bastante bueno porque así aprendemos más, tenemos la libertad. Es que, bueno, volvemos a lo que estábamos acostumbrados antes y eso, o sea, por una parte bien y por otra parte, o sea, le vería negativo. La falta de acceso a internet en varias zonas del país dificulta que varios estudiantes, principalmente de la zona rural, no puedan continuar con su plan de estudios y evaluaciones para concluir el año escolar en el régimen Sierra y Amazonía, como lo anunció la ministra de Educación por la emergencia sanitaria. Desde la propagación del coronavirus, el confinamiento ha traído muchos problemas a la salud mental de los jóvenes estudiantes. Debido a esto, muchas universidades e institutos superiores adoptaron por una educación virtual. Los centros de estudios innovaron y han usado diferentes plataformas de enseñanzas, tanto la educación universitaria como la escolar. Y según las últimas encuestas realizadas por expertos, se dio a conocer que Zoom y Meet son las aplicaciones más usadas en estos tiempos para dar clases virtuales.